acepta una querella. Ha habido Fátima, bulos, no. quiero decir, hay bulos. Y un juez va a aceptar una querella, no, porque habría sido un escándalo. Habría sido un escándalo eso, pero no ha ocurrido. Porque se retiró de la prensa y se desmintió por en el momento que se es que hay gente que tiene el artículo todavía publicado en su web, ¿sabes? Esa es la diferencia, que algunos lo retiran y otros no. En la polarización y en un contexto en el que hay mucha tensión política, hacemos flaco favor si mezclamos todos los temas. Aquí el Ejecutivo y el Legislativo tienen contrapesos y el Judicial necesita más contrapesos. La prensa ha servido para destapar muchos casos de corrupción y aquí todos en la mesa hemos destapado alguno que otro. Y también ha servido para investigar a Manos Limpias, que es una asociación de ultraderecha cuyo mayor... Yo no denuncio solo que se dedique a poner, a recoger titulares de prensa y a enviarlos a los juzgados, que a hacer ruedas de prensa anunciando que se querella, pero luego nunca dice todas las decenas que le archivan. Lo que me parece más preocupante, y lo hemos denunciado en muchas ocasiones en los últimos 10 años, antes de que condenaran a 8 años por extorsión al señor que encabeza esta asociación, es que se dedican a maniobrar dentro de los tribunales con contactos dentro de la judicatura para ver cómo cuelan querellas y aceptan querellas, y tenemos muchos casos en los últimos años. Por tanto, en este contexto, claro que hay que pedir garantías judiciales. Si hay una querella, una denuncia en este caso, que afecta a la mujer del presidente del Gobierno, ¿cómo no vamos a pedir garantías? ¿Cómo no vamos a pedir a un juez que cumpla con la jurisprudencia del Poder Judicial, que dice textualmente, precisamente para dar garantías a un país y a la calidad democrática, que no se pueden aceptar denuncias sin más con titulares de prensa, sean falsos o sean veraces? Sean falsos o sean veraces, que no se puede y que hacen falta indicios racionales de delito, porque si no estaríamos, tanto que dice el Partido Popular, Venezuela, Argentina, es que estamos en un contexto en el que nos puede pasar efectivamente que la falta de garantía nos coloquen en un sitio donde no está este país. Y la falta de garantía es que haya una denuncia que se acepta, te lo digo, con titulares de prensa, ¿Sabes cuántas denuncias se han archivado políticos del PP? ¿Quieres que te diga cuántas denuncias se han archivado políticos del PP? Fátima, es que a mí me da exactamente igual. Por eso, voy a completar tu respuesta. Si hay denuncias contra políticos del Partido Popular que se aceptan con titulares de prensa y sin garantías, me parece el mismo escándalo. Pero ¿quién está discriminando sobre a quién afecte? Sin garantías lo tendrá que determinar. A ver, la veracidad de los titulares de prensa lo tendrá que determinar una investigación. Que no se pueden aceptar denuncias con titulares de prensa, lo dice el Poder Judicial. Si quieres te lo leo, pero yo creo que te acabo de enumerar todos los casos de corrupción que ha destapado la prensa. A la gente le apetece escuchar la sentencia de los casos de corrupción que ha destapado la prensa en este país. Que no hablo de la prensa, hablo de las garantías judiciales para ir contra garantías alguien. Judiciales debería haber para todo el mundo, igual que el resarcimiento para aquellos casos que son archivados. Porque cuando hablan de nosotros desde fuera, claro que señalan al presidente, pero también están señalando que en España se ha aceptado de una asociación de ultraderecha unos titulares de prensa sin indicios materiales. Eso tampoco habla bien de nosotros. Y los de las Black y los que sentaron a los de la Black fue una investigación de la Policía Judicial, por favor. Durante meses, con informes que eran cientos de páginas, que los leímos todos los periodistas. Aquí no hay nada más que titulares de prensa. Las Black no se abrieron así. Por fortuna el sistema judicial español es tan garantista que si no hay nada, no va a pasar nada. No hay nada, se archiva y listo. Pero que tiene consecuencias por el camino. No tiene ninguna consecuencia. ¿Cómo que no? ¿Y la carta del presidente qué es? Y un montón de titulares diciendo la mujer del presidente imputada, querellada, eso genera opinión. Si nos dejas a los demás hablar un poco, pues entonces, vale. Entonces, no, pero es que, en fin, cada uno echamos nuestro discurso un poquito, pero hay que dejar que a los demás también lo puedan hacer. Entonces, lo que te quiero decir es que el sistema judicial español es muy garantista, por fortuna. ¿Y qué pasa? Pues que todos los ciudadanos, seamos de un lado, de otro, de en medio, estemos aquí o enfrente, tenemos que atenernos a la justicia. Y ya está, no pasa nada. Si te abren un procedimiento judicial y no hay nada, es que no hay nada, no va a ningún sitio. Pero por el camino, ¿qué pasa? Por el camino no pasa nada. No pasa nada, no hay titulares, al final, hay una opinión que se... Mira, defendiendo a la prensa. Es que no es la primera vez que esto le pasa a un político. Por desgracia no es la primera vez. Hay muchos políticos que le ha pasado. Y al final, ¿qué pasa? Pues sales más robusto. No, eso no es así. ¿Por qué? Sales más robusto porque has salido fortalecido, porque ha sido una denuncia falsa y porque no había nada. Mira, Mónica Oltra, que fortalecida ha salido fuera del gobierno de la Generalitat. Bueno, ha salido... Sí, va súper fortalecida. O sea, han destrozado tu nombre, te han dejado por los suelos, has sacado fuera del gobierno, se ha perdido el gobierno de tu comunidad autónoma y súper fortalecida has salido. Oye, eso no es salir fortalecido. Eso es que te han montado un caso para destruir
destruirte políticamente, después te dicen, no, si al final tenías razón, enhorabuena, cuando ya no eres nada. Eso es el lawfare. Así funciona. Citas el caso de Paco Camps, que tenía 9 juicios y resulta que le queda uno y todos han sido archivados. Y han salido cuántas portadas se le hicieron a Paco Camps y a Rita Barberá, que la pobre murió. Entonces, por desgracia, la pena de telediario en este país es muy importante. Perdón lo del telediario. La decisión que ha tomado Pedro Sánchez. Yo creo que muy pocos. Yo creo que realmente el núcleo duro del gobierno, y posiblemente solamente por ser del gobierno y del partido, la vicepresidenta y el secretario de organización. Eso ampliando el espectro. Es que 2 horas y media es mucho para que empiece a saberlo la gente, ¿no? Mucho, sí, es mucho. Por eso a mí digo que a lo mejor que ahora lo restringe la familia y si sí, pero eso comunicar al jefe del Estado se lo comunicará. También es verdad que esto, en cuanto que lo saben más de 2, es difícil guardar. Ya está abierto a todo, sabremos, ¿no?, con seguridad quién lo sabía después de que después. O muchos dirán yo lo sabía. También es verdad. Yo lo sabía y a lo mejor no tenía la idea, vicepresidenta insiste en que no se ha puesto en contacto con ella, lo cual es bastante anómalo, teniendo en cuenta que podría ser la sucesora natural en el caso de que él decidiera irse, ¿no? Es muy anómalo el hecho de que viene a demostrar que es una decisión meramente personal, es decir, que no tiene nada de pero es que es una decisión que seguramente saldrán 20 veces más si es estrategia política. Tiene muchas consecuencias. Entonces, claro, es que no estamos hablando de la decisión personal que pueda tomar Pilar, a la que felicito por ser su día hoy, en su vida normal. Porque es mi día. Por Santa Tertuliana. Gracias. Todos bendecidos. No es la decisión que tomemos cualquiera de nosotros, es la decisión de un presidente de gobierno que tiene consecuencias inmediatas, pero desde el punto de vista social y de la conciliación social, porque no sabemos cuál puede ser la reacción en la calle, dependiendo de qué circunstancias sea, hasta desde el punto de vista económico y reputacional. Bueno, económico la bolsa ni se ha inmutado, No en el caso de la bolsa, pero... pero la bolsa siempre tiembla. No sabemos qué está pensando un inversor que ahora mismo está planteándose si entra o no entra. Quiero decir, ahora entramos en un periodo de impasse, en un periodo de parálisis, de alguna manera, a saber qué es lo que ocurre. Yo creo que el impasse se acaba hoy, ¿no? En realidad. Depende de cuál sea la decisión. Incluso si presenta una moción personal. Podemos entrar en un gobierno de funciones que no toma... Digo que el motivo que es que me están preguntando justo ahora, claro, todo el mundo está, Estrella, te puedes imaginar, pendientes de la televisión, de Radio Televisión Española, claro, y al haber aludido a Zarzuela, lo que me están preguntando es si es una información o si es una deducción. Bueno, 50-50, sí, o sea, digamos que no me lo han negado, no me lo han negado. Decía que es un motivo personal, pero es una decisión política, porque la decisión es permanecer en la presidencia del gobierno o dimitir como presidente del gobierno. Entonces, claro, las consecuencias en el 50-50, o te quedas o te vas, porque al final lo siguiente son derivadas. O sea, la moción de confianza es una derivada de quedarse en el gobierno, pero la salida tiene tal terremoto de consecuencias para España, para Europa, para el Partido Socialista, que... Pero fíjate, por eso estamos diciendo que tendrá que hacer... Que ha sido inaudito. Que yo por abrir el abanico. Habrá muchas llamadas que hacer y a lo mejor en ese caso... Son las 2 horas que le quedan, claro. El menos tiempo que tienen es para contárnoslo a la prensa en esas horas. Que por abrir todas las opciones, tú apuntabas, se queda. Dice, sigo al frente del gobierno. Una cuestión de confianza. El debate. Hay mucha gente a quien le sabe a poco. Es decir, si tú has situado el país a ese nivel, ¿no?, que es verdad que se ha vivido un fin de semana con mucha intensidad, y dices, no, bueno, tal, y al final depende de unos socios que en gran parte, excepto Junts, ya le han dicho que le iban a apoyar, Alan. No sé si eso sería poco, si sería mucho. Incluso si Junts se abstuviese, saldría, porque es mayoría simple, con lo cual no tiene problema. Sí. Lo que sí estoy de acuerdo contigo, Marc, en que efectivamente puede parecer poco, después de todo esto que se organiza. Porque tampoco pone solución a los problemas que él dice detectar en la sociedad española. Claro, entonces yo entiendo que eso no sería una solución única o aislada.
entiendo que es bastante lógico que sea con una cuestión de confianza, pero con otro tipo de medidas, que ya veríamos, añadidas, porque si no, efectivamente, una decisión de tanta trascendencia se queda un poco. A mí, de todo lo que hemos visto aquí, aparte de lo que ha comentado Estrella con relación a Zarzuela, que evidentemente, claro que es importante, me resulta muy llamativo lo que ha dicho Ortúzar, porque Ortúzar siempre tiene buena información. Y es más, si Ortúzar le llama al presidente del gobierno, es muy difícil que el presidente del gobierno no le coja el teléfono o no le devuelva la llamada o alguna cosa así, porque es lógico, es un aliado preferente. Entonces, le he visto en las palabras de Ortúzar más una sensación de que estaría más por la retirada que por permanecer. Pero, en fin, son, como estamos diciendo aquí todo el rato, especulaciones realmente, lo mismo que un montón de ministros del gobierno, que decía que no había hablado con él, que no le había puesto ese mensaje porque entendía que no era momento político y que la sensación es que se encaminaba a esa decisión de dimisión. Y también decía que no querían elecciones, del PNV, incluso habiendo ya ganado en el País Vasco, teniendo un buen entendimiento con el Partido Socialista de un gobierno de coalición, decían que no apuestan por una repetición electoral y apuestan por la continuidad de la coalición de gobierno, que no es poca cosa en el momento en el que estamos, ¿no? Es verdad, Esquerra Republicana también ha manifestado directamente, sí que ha dicho el Pedro quédate, ha ido un poquito más allá. Y sumar, por supuesto. O sea, yo creo que de los socios de gobierno y de los socios parlamentarios, excepto Junts, yo creo que pero Junts ha mantenido silencio, que en su caso es interpretar que no están en contra, porque cuando están en contra de algo son mucho más beligerantes. Pero Junts sí que dijo, habrá que negociarlo. O sea, que no va a ser un cierre cerrado. Pues fue el primero que planteó lo de la cuestión de confianza. Dijo, si usted de verdad va por... Bueno, dijo aquella barbaridad de llorado, se viene de casa. Una persona que mientras Oriol Junqueras estaba en prisión comiendo cárcel y barrotes en España, él estaba constantemente llorando, pero desde Waterloo le dijo al presidente, llorado se viene de casa, y después le planteó lo de la cuestión de confianza. Es verdad que era el escollo más complicado, aunque pasase adelante, sí que seguramente saliese adelante, porque no necesita la mayoría absoluta para una cuestión de confianza, que es un escenario que todavía está en la mesa. Es que estamos en lo que viene después de lo que viene luego, pero primero está esto, a ver qué pasa. Es verdad que podría pasar esa cuestión de confianza, pero realmente no la pasaría simbólicamente si Junts no le da el apoyo, porque no hay legislatura si Junts no le da el apoyo. Y está muy interesado Junts, más allá de... También tienen sus cábalas porque ahora tienen las elecciones y tienen que estar distanciándose constantemente, pero tengamos en cuenta, la amnistía todavía no está aprobada. Exacto. Y se están jugando lo fundamental ellos también, así que casi sería el mejor momento como para cerrar filas ahora. No sería una mala, es que sería un movimiento puramente estético, porque Sánchez sabe que ese paso lo atravesaría con mucha facilidad. Quiero decir, probablemente sea para simplemente sacar músculo, incluso retratar a Junts, es verdad, pero a Junts ahora mismo lo que le interesa por encima de todo es que esta legislatura con este gobierno, con este Sánchez, continúe. Está pendiente una amnistía y están pendientes, bueno, pues una serie de decisiones que le afecta directamente. Otra cosa será una vez que pase la amnistía, pero ahora en este momento una moción de confianza se supera ampliamente como los niños en el cole. Que mucha gente dice que va a pasar con la ley de amnistía en función del escenario en el que estemos. La única manera de que decaería es convocando nuevas elecciones. Claro, porque y habría margen, pese a que se convocaran nuevas elecciones, de que se pudiera aprobar en el Congreso a última hora y bueno, depende de cómo el PP tiene mayoría absoluta en el Senado, intenta que se retrase lo más posible, pues depende de cuando se disolvieran las Cortes, que no podría ser antes del 29 de mayo, pero es que el 29 de mayo está a la vuelta de la esquina. Y nos tocaría votar en julio, a final de julio. Sí, a final de julio. Claro, pero a final de julio... 28 de julio. Aguantar la legislatura diciendo voy a convocar elecciones, pero voy a estar en funciones hasta julio... No, yo creo que es un escenario poco, no sé, poco creíble. Puede pasar cualquier cosa, pero me parece que ese no es el más ajustado. En fin, habrá que ver porque estamos evaluando muchas cosas y en la cabeza del presidente solo entra él. Fíjate, yo sí me atrevo a decir que sí altera los tiempos de la aprobación de la amnistía, porque iba de corrido, iba a salir del Senado prácticamente después del puente, no, la siguiente como tarde, los dos plenos que había habilitado el Partido Popular con su mayoría en el Senado, y lo más previsible es que llegara al Congreso y se votara inmediatamente. Dudo mucho que aunque si Sánchez se queda, pues seguirá sus tiempos, pero que el ritmo de la aprobación de la amnistía dudo
que vaya a ser tan rápido como teníamos hasta antes de la carta. Ya saben ustedes que hoy tenemos un programa especial de la Hora de la 1, acompañados como uno de nuestros compañeros de los servicios de informativos, para contar y vivir esta mañana, que va a ser desde luego determinante. Vamos a compartirla también. Semana en Ferraz dijese lo contrario, tiene que quedarse al frente del gobierno para el que fue elegido o tiene que abandonar la presidencia, porque como dijo la carta, y eso sí lo dejó meridianamente claro, está harto de ser acosado, pero no desde los últimos 9 meses, sino desde el 2018. Y ese es el debate que tenemos que tener en este país. Y yo creo que para eso han servido estos 5 días. Y en el caso que dimita, sería un precedente gravísimo. Hombre, deberíamos pensar si esto es normal que ocurra en un país. Nos han mandado los españoles al rincón de pensar. Lo que ha hecho Sánchez ha sido para que recapacitemos los españoles. Venga, por favor. Hombre, los españoles, no los medios sobre todo, y una judicatura que está, pues bueno, ya sabe, haciendo lo que está haciendo. A mí lo que me gustaría plantear es si se vaya Pedro Sánchez o si se queda, se va a producir un punto de inflexión en la vida política española y en los medios de comunicación. Pero vamos, absoluto. El punto de inflexión ocurrió a las 7:05 de la tarde del miércoles, cuando Sánchez hizo pública la carta a la ciudadanía, que directa, sin institucionalidad y sin membrete, y explicando los motivos por los que un presidente del gobierno piensa en dejar el cargo, que podemos compartir o no, y podemos verlo desde diferentes análisis, y a unos nos parecerá que el ambiente es absolutamente tóxico y polarizado en la política española, y a otros les parecerá que no, que es que solo es culpa de la bancada de enfrente, pero que el punto de inflexión es absoluto. Y si algo ha conseguido Sánchez, sea cual sea la decisión que conoceremos en una hora, respecto a por lo menos su partido y su militancia, es que sí que comparten los motivos de la carta. Lo vimos en todos los dirigentes que hablaron en Ferraz el fin de semana, el sábado, desde Neco Andueza hasta Teresa Rivera, hasta incluso Emiliano García Paje, cuando hablaba Paje de no se pueden consentir denuncias falsas contra un presidente del gobierno. Y hablo de García Paje. La militancia, es verdad que no es una movilización ciudadana, es la que es, pero uno no mete a la fuerza militantes en autobuses. Y los militantes sí que hablaban de que las reglas del juego no eran igual para todos. Recogiendo un poco la pregunta de Silvia. Sí, nos han invitado a una reflexión. Genial, siempre está genial reflexionar. Sobre lo que dice Ortúzar, ¿cómo salimos de estos 5 días? Se convierte en un lodazal. A ver, lo dicen en este caso todos los socios del gobierno, todos los partidos, desde el PNV hasta el PSOE, Esquerra Republicana, comparten que esto no puede ser un lodazal, que la política así deslegitima a las propias instituciones y desgasta la calidad democrática. Decimos que, oye, esto ha ocurrido siempre. A Felipe González le intentaron meter en la cárcel, se rieron de las hijas de Zapatero, como si eso sirviera de excusa para que hayamos llegado al punto que hemos llegado. Lo malo es que me hubiera gustado del Partido Popular, en estos 5 días de reflexión, que puede ser muy criticable el instrumento que ha utilizado el partido de gobierno, el presidente del gobierno, me hubiera gustado que compartiera algo de autocrítica, de que efectivamente estamos llevando el nivel de ataques en política a un punto que no ayuda a nadie, al Partido Popular tampoco. ¿Qué va a hacer el PP? ¿Quedarse atado a manos limpias en una oposición demoledora en la que, si le quitas a Pedro Sánchez, dígame usted cuál es su línea de oposición, y se queda vacío un partido también, el principal partido de la oposición? Yo creo que la reflexión, y sobre todo porque eso no es una reflexión en España, es que en Europa se está entendiendo muy bien que la polarización política afecta a todos los países, por tanto a todas las democracias y a todos los sistemas políticos, y que España ya está en esa lista de países que tienen un nivel de polarización muy fuerte. Y termino, Vera, yo cuando hablaba con medios extranjeros el viernes, es verdad que explicando lo que estaba pasando decía, a ver, esto normal no es, tener que explicar a los medios extranjeros que estamos aquí pendientes de una decisión de Sánchez, pero también compartían desde medios alemanes a británicos y norteamericanos que España, visto desde fuera, tiene un problema de polarización muy fuerte y que también tiene un problema con una ultraderecha y una derecha haciendo una línea de oposición durísima. Estoy de acuerdo con esto, estoy de acuerdo en que la autocrítica es fundamental y autocrítica la tiene que hacer todo el mundo, pero la tiene que hacer todo el mundo, por supuesto, el principal partido de la oposición y el partido del gobierno. Ahora, el problema es que ni unos ni otros la quieran hacer y entonces vayamos a todavía más
más, ¿no? Ya estamos en una situación prácticamente sin precedente y entonces vamos a dar un paso todavía más para que, no sé a dónde vamos a llegar. Por fortuna estamos dentro de la Unión Europea y nos da ciertas garantías de que no vamos a llegar a situaciones límite como pueda ocurrir pues, en otros países que no están dentro de una estructura como es la de la Unión Europea. Ahora, digo una cosa, a mí me parece que la situación de polarización que vive el país ahora es la mayor que hemos tenido y la hemos tenido en gran medida también por las alianzas que se han buscado. Es decir, si tú al final y haces un esfuerzo por llegar a un pacto de legislatura con el principal partido de la oposición, por ejemplo, que es algo que se podía haber hecho, pues a lo mejor resulta que la situación no es exactamente la misma que si quieres hacer pactos con los extremos. Y digo esto con relación al Partido Socialista, pero también con relación al Partido Popular. Si tú al final te vas con los extremos, la polarización la tienes asegurada y siempre te van a perseguir desde los extremos, porque eso es lógico, siempre te van a criticar porque eres demasiado... A Rajoy, ¿por qué le criticaban? Porque era demasiado moderado y le criticaban probablemente más desde el extremo de la derecha que desde el extremo de la izquierda. Entonces, bueno, es difícil también hacer políticas más tranquilizadoras, pero creo que con Sánchez ese esfuerzo no se ha hecho y hemos llegado a una situación que no tenía precedentes. A mí me parece criticable o que tiene un buen debate los 5 días en los que hemos estado en vilo, pero ¿te parece normal que el Partido Popular diga el fin de semana que antes de Pedro Sánchez había democracia y que se recuperará la democracia? Se lo estás diciendo a unos militantes en la sede de un partido que tenían ilegalizado el Partido Socialista durante la dictadura, y Feijóo dijo desde Tarragona: nada peor que Pedro Sánchez desde Franco. Entonces, ¿cómo no se va a revolver el Partido Socialista, bueno, pues que luchó durante la dictadura, y le estás diciendo que su secretario general elegido por mayoría es peor que Franco? Quiero decir, eso no son formas de hacer oposición. Estamos ya en una porque situación, hay motivos de sobra para criticar la Carta, los 5 días, el alma en vilo, los medios internacionales mirándonos, como si no hubiera motivos. En cualquier caso, Pilar. Hombre, yo no he escuchado nada parecido a llamar que tienes tics franquistas que ha dicho ¿No has escuchado lo que se dice de Feijóo en la Cámara? Por no hablar ya de Isabel Ayuso, quiero decir. ¿Qué dicen de Feijóo? A Feijóo se le ha tratado de todas formas. Lo único que le han dicho es que tiene una foto con un narcotraficante, lo cual es cierto. De hecho, una de las frases Hombre, con él han entrado toda la extrema derecha a los gobiernos autonómicos, ¿o no, Fátima? Es vincularle a la extrema derecha. No. ¿Han entrado con él a todos los gobiernos autonómicos la extrema derecha, sí o no? ¿Pero es Sánchez un heredero del terrorismo? Pues no. ¿Pero qué tontería es esa? ¿Y por qué va a ser Sánchez un heredero? Pero ni Feijóo es de la extrema derecha. Alan, por favor. No, pues yo no he dicho eso. He dicho que con él se ha permitido la entrada de la extrema derecha en todos los gobiernos autonómicos. Pero es que esto no es nuevo. Si es que esto no es nuevo. Te lo pregunto. Esto no ha pasado en el 2023, ni ha pasado en el 2024. Esto pasó desde el 2018, en el momento en el que accedió al gobierno un partido que no era el Partido Popular, y entonces empezó a llamar felón, ilegítimo, amigo de terroristas, y se empezó a decir todo este tipo de cosas llamando ilegítimo a un gobierno que había sido elegido en las urnas y que se ha mantenido. Pero si al día siguiente del 23J se estaban pidiendo elecciones de nuevo porque no había salido el resultado que queríamos, si es que esta es la base de todo lo que está pasando, esa es la base. Estamos en las 10 de la mañana, acabamos de llegar a esa hora, 9 de la mañana en Canarias, y hay novedades importantes porque saben que hemos... Ya Moncloa Estrella también confirma lo de Zarzuela. Sí, es que, bueno, yo es que estas cosas las cuentas un poco de miedo, ¿no? Claro, dices, yo no estaba, a mí me han dicho que allí estaba, pero yo no lo he visto, entonces sí, era previsible. Se ha ajustado nos lo ha anunciado aquí hace un rato ya y le decíamos, pero bueno, ¿qué dice? Pues moviéndose hasta donde podía estirar ella. Yo como Santo Tomás, si no meto el dedo en la llaga, y como yo no estaba, pero sí, iba de camino y por eso se ha cambiado el horario de comparecencia del presidente. Sí. Estrella, eso significa, imaginemos, pongámonos en que hay una decisión que se comunica al rey y que la decisión en este 50-50 que estamos, que igual sale y dice me quedo y le he comunicado al rey que estos 5 días serán de reflexión y permanezco, pero si fuera de salida, esta misma mañana nos podríamos encontrar con una cascada de llamadas, ¿no?, que vienen a continuación, a Francina Armengol por parte del rey. Claro, si el presidente del gobierno dice que dimite, inmediatamente se pone en marcha la maquinaria. La primera que tendría que empezar a hacerlo sería la presidenta del Congreso para proponer al rey los contactos con los grupos parlamentarios y los candidatos de esos grupos parlamentarios. El rey, además, este rey, Felipe VI, siempre ha sido muy rápido en la convocatoria para elegir candidatos, ¿no? O sea que yo creo que no se tardaría mucho. ¿Hay que publicar en el BOE la dimisión
gobierno? ¿Cómo funciona eso? Para claro. que entre en funciones el claro. gobierno, y no sé si la vicepresidenta sería vicepresidenta... En funciones. O pero adquiere, claro, el cargo de presidenta. Sería presidenta en funciones. O sea, incluso como, ¿no? aunque no se publique en el BOE, obviamente, pero la vicepresidenta primera siempre es presidenta en funciones, aunque sea por un viaje del presidente del gobierno. Acaba de incorporarse a nuestra mesa Federico Quevedo. Muy buenos días. Hola Silvia, hola Mar, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo ves el anuncio de Pedro Sánchez sabiendo que se ha adelantado una hora? Y sobre todo que viene de Zarzuela. A ver, me cuesta creer que va a Zarzuela a decirle me quedo. Es decir, es un escenario poco probable, aunque puede ser factible. Tengo más bien la sensación de que ha ido a Zarzuela a decir me voy. Porque lo otro no sé para qué habría servido todos estos 5 días. No, creo que es el escenario menos probable de los dos. Si tengo que apostar por un porcentaje, yo pondría un 70-80% que es una dimisión y un 20 un 30% que anuncia que se queda. Pero creo que lo que le anuncia al rey es que se va. Estrella. Yo estoy de acuerdo en que la primera impresión en la lógica de cualquiera es que voy a decirle que se va. Pero no nos podemos olvidar de la trayectoria de Pedro Sánchez. Claro. O sea, Pedro Sánchez por eso no la firma al 100. Claro, Pedro Sánchez se fue de la Secretaría General diciendo no es no, pensábamos que se había hundido, que se hundió. O sea, hubo 3 meses en los que Pedro Sánchez, nadie sabía nada de él, pensábamos que estaba muerto y de pronto llegó a 2 hermanas y dijo, vamos, claro, y llegó a 2 hermanas y de pronto dijo, no, que me presento contra todo el aparato presente del momento y pasado, o sea, con Felipe, con todos en contra de él y ahí estuvo el hombre. Pero claro, es que esta carrera que comentamos es la que hace que las dos visiones sean muy posibles, porque cualquiera diría, oye, un señor que han llegado al gobierno ha revalidado el gobierno hace 4 días, que lo ha pasado fatal porque aprobaron una amnistía, hombre, pues ha hecho el esfuerzo de digestión que ha tenido que hacer y que ahora podría afrontar una etapa más o menos tranquila en función de lo que pasa en Cataluña y que ahora se vaya, pero eso también cuadra. Claro que cuadra, Javier, en todos los escenarios que estamos comentando, el de 2 hermanas, el de 2016, claro. Sí, digo que todas las decisiones que ha tomado Sánchez, Mollares, fundamentales en su vida política, las ha tomado en el plano estrictamente personal. No han sido, luego cuando se ha escrito su propio manual de resistencia, cuando han contado su entorno, cómo se tomaron esas decisiones, le apoyaron, sí, pero la decisión nunca fue deliberada, siempre fue con su familia. La de volver en 2016 la tomó con su mujer. Déjame un momento, Fátima, que me tengo que ir a las Zarzuela, elecciones también. Porque como